Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, entonces hola, mi nombre es Molly y publico videos de crímenes reales como este cada semana y estamos cada vez más cerca de los 50.000 suscriptores, lo cual es una locura. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete y activa la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. De todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso del asesino de Abbotsford, que es muy interesante. El perpetrador en este caso era muy arrogante. Pensaba que nunca sería atrapado y se burló de la policía durante muchos meses hasta que finalmente se reveló su identidad. Así que nuestro caso de hoy tiene lugar en Abbotsford, que es una ciudad en Columbia Británica, en Canadá. Era alrededor de las 5 a 5:30 de la mañana del 14 de octubre de 1995, así que muy temprano en la mañana cuando una chica de 16 años llegó tambaleándose al hospital MSA en Abbotsford. Ahora bien, esta chica estaba en muy mal estado cuando llegó al hospital. Estaba cubierta de sangre, tambaleándose, se desmayaba constantemente. Era obvio para los médicos y enfermeras de inmediato que algo muy malo le había sucedido y que necesitaba atención médica inmediata o no iba a sobrevivir. Pronto descubrieron que esta chica era Missy Cockrell, de 16 años y tenía muchas lesiones. Tenía una mano rota, tenía un brazo roto, creo que también tenía un dedo roto y su cráneo estaba fracturado y además de todo eso, también estaba sufriendo de hipotermia. Su temperatura corporal estaba extremadamente baja. Debido a estas graves lesiones, como dije, Misty estaba constantemente desmayándose, entrando y saliendo de la conciencia, pero cuando estaba consciente podía hablar y comenzó a contarles a los médicos y enfermeras lo que le había sucedido a ella y a su amiga. Misty dijo que ella y una amiga suya llamada Tanya habían sido atacadas esa noche y que su amiga todavía estaba en algún lugar allá afuera y también necesitaba ayuda. Así que de inmediato el personal del hospital contactó a la policía local porque obviamente, por lo que Misty estaba diciendo, había otra chica en peligro en algún lugar que necesitaba ser encontrada. Así que mientras Misty luchaba por su vida en el hospital, la policía comenzó a buscar a su amiga, Tanya Smith, de 16 años, y no tardaron mucho en encontrar a Tanya, aunque tristemente cuando la encontraron, ella no estaba viva. Alrededor de las 7:30 de la mañana de ese mismo día, dos hombres estaban pescando en el canal Veda, cuando uno de ellos se encontró con el cuerpo desnudo de una joven boca abajo en el agua y ella estaba muerta. Así que contactaron a la policía y la policía se apresuró directamente a la escena y creo que de inmediato la policía estaba bastante segura de que este era el cuerpo de la chica que habían estado buscando, Tanya Smith. Y finalmente esto fue confirmado. Pudieron decir al mirar una foto de Tanya que era ella. Y fue inmediatamente claro que había sufrido un final muy brutal. Ella, como Misty, también había sido golpeada severamente y a Tanya también la habían agredido sexualmente y más tarde se recogió una muestra de semen de su asesino de su cuerpo. Como mencioné anteriormente, Tanya estaba completamente desnuda cuando la encontraron, pero no tardó mucho para que la policía encontrara la ropa que llevaba cuando la atacaron. Creo que fueron descubiertas muy cerca del canal y habían sido como arrojadas a los arbustos y árboles. No era como si quien lo hubiera hecho se deshizo de ellas, hubiera intentado ocultarlas. Fueron muy fáciles de encontrar, casi como si estuvieran en exhibición. Y como puedes imaginar, este caso rápidamente ganó mucha atención mediática. Esto fue una noticia enorme. La gente no podía creer que en Abbotsford, un pueblo amigable y tranquilo, algo tan horrible podría haberle sucedido a dos niñas jóvenes, una de las cuales ya estaba muerta y la otra apenas se aferraba a la vida. Así que inmediatamente se estableció una investigación de asesinato y trabajando juntos, en este caso, estaban el Departamento de Policía de Abbotsford y la Real Policía Montada de Canadá de Chilliwack. Juntos estaban buscando a un asesino.
Comenzaron a buscar en el área local cualquier evidencia que pudieran encontrar. Mientras tanto, otros detectives estaban ansiosos por hablar con Misty Cockrell, quien obviamente era la única testigo. Por eso, el hecho de que ella fuera la única testigo que Misty debía tener, como un guardaespaldas de la policía en el hospital con ella, porque se temía que tal vez su asesino podría intentar llegar a ella y terminar con su vida para evitar que hablara. Así que tenía protección policial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y Misty todavía estaba en muy mal estado en este punto, todavía entraba y salía de la conciencia, pero cuando estaba despierta un policía intentaba hablar con ella sobre el ataque y grababa lo que decía en una grabadora, y después de hablar con Misty, finalmente la policía pudo tener una idea de lo que les pasó a Misty y Tanya y pudieron armar una línea de tiempo de los eventos de la noche en que fueron atacadas. Misty le dijo a la policía que en la noche del viernes 13 de octubre, la noche en que ella y Tanya fueron atacadas, las dos mejores amigas habían ido a una fiesta en Surrey, que es una ciudad cerca de Abbotsford. Así que estaban en esta fiesta y se estaban divirtiendo, pero cuando estaban listas para irse de la fiesta, las dos chicas se subieron a un coche con algunos de sus amigos, y estos amigos dejaron a Misty y Tanya en la casa de Misty, porque iban a quedarse allí esa noche y hacer una pijamada. Las dejaron en la casa de Misty alrededor de las 12 de la noche, pero Tanya y Misty decidieron que aún no querían dar por terminada la noche. Se estaban divirtiendo mucho saliendo y sabían que otro de sus amigos estaba celebrando una fiesta de cumpleaños esa noche, que estaba ocurriendo a solo 5 cuadras de distancia. Y aunque era tarde en la noche, era una ruta que ambas conocían muy bien, estaba bastante cerca de su escuela secundaria. Así que comenzaron a caminar hacia la casa de este amigo, hacia esta fiesta, cuando de repente un hombre saltó de los arbustos frente a las chicas y él estaba sosteniendo un bate de béisbol. Las chicas no reconocieron a este tipo, no sabían quién era y lo primero que les dijo fue, citando, «¿Quieren fiesta, perras?» Y antes de que incluso tuvieran la oportunidad de responder, este hombre simplemente agarró los brazos de Tanya y Misty y comenzó a arrastrarlas y empujarlas a través de los arbustos y setos. Al otro lado de estos arbustos había un estacionamiento, y creo que este estacionamiento era en realidad el estacionamiento de la unidad de cuidados prolongados del hospital MSA, por lo que estaban justo detrás del hospital, pero por supuesto a esta hora de la noche estaba oscuro y obviamente bastante vacío, y creo que las chicas estaban como ocultas y escondidas por setos, por lo que no había nadie para presenciar lo que sucedió después. El hombre con este bate de béisbol comenzó a amenazar a las dos chicas y comenzó a ordenarles a ambas que se quitaran la ropa, y Tanya se quitó la suya de inmediato. Ella obedeció al hombre, pero Misty no. Creo que estaba totalmente paralizada de miedo, por lo que no pudo reaccionar. Pero después de que Tanya se quitó la ropa, este hombre comenzó a violarla, mientras Misty solo tenía que quedarse allí y mirar, y en realidad leí en una fuente que para intentar distraerlo, Misty fingió tener un ataque de asma para intentar alejarlo de Tanya, pero no funcionó y él simplemente continuó agrediéndola. Pero fue entonces cuando Misty se dio cuenta de que había dejado caer su bate de béisbol. Mientras agredía a Tanya, había colocado el bate en el suelo junto a él. Y para ser honesta, en ese momento Misty podría haber huido. El atacante no tenía el arma en su mano, estaba ocupado con Tanya. Misty podría haber intentado escapar, pero no lo hizo, no podía dejar a su amiga. Así que, en lugar de eso, Misty agarró este bate y golpeó a este hombre en el hombro tan fuerte como pudo. Pero antes de que tuviera la oportunidad de balancear el bate de nuevo y golpearlo por segunda vez, este hombre se había levantado y comenzó a luchar con Misty para obtener el control de este bate, y finalmente pudo quitarle el bate a Misty y simplemente comenzó a golpearla repetidamente con él, y ella rogaba que se detuviera. Ella rogaba por su vida, pero él simplemente la ignoró y continuó golpeándola. Misty contó cada golpe del bate, cada impacto, y después de 7 golpes quedó inconsciente.
Probablemente el atacante pensó que había matado a Misty, pero no lo había hecho. Solo la había dejado inconsciente y horas después ella despertó, pero cuando lo hizo estaba sola. El hombre con el bate de béisbol se había ido y Tanya también. Ambos estaban en ninguna parte y así Misty se levantó y como sabemos tropezó hasta el hospital local. Afortunadamente, después de someterse a cirugía y recibir tratamiento, Misty sobrevivió a este horrible ataque, pero por supuesto, como sabemos, Tanya no lo hizo. Mientras Misty estaba inconsciente después de que la golpearan con el bate, este hombre continuó violando a Tanya antes de golpearla con el bate de béisbol y luego arrojarla al río, donde sería descubierta solo unas horas después por esos dos pescadores. Y se determinó más tarde que Tanya en realidad aún estaba viva cuando el asesino arrojó su cuerpo al canal. Estaba gravemente golpeada e inconsciente, pero aún respiraba, por lo que su causa oficial de muerte fue ahogamiento. Si el asesino la hubiera dejado como hizo con Misty, hay una buena posibilidad de que Tanya también hubiera sobrevivido, pero no lo hizo. Puso su cuerpo en el río. Ahora Misty no descubrió de inmediato que Tanya había muerto. Su familia no quería decírselo mientras ella aún luchaba por su vida, porque sentían que habría sido demasiado para ella escuchar y realmente podría afectar su recuperación. Esta era su mejor amiga. Así que inicialmente solo se le dijo a Misty que Tanya estaba siendo tratada en otra parte del hospital y Tanya estaba en otra parte del hospital pero no estaba siendo tratada allí. Ella estaba en el departamento de patología y estaban realizando su autopsia. Como acabo de decir, se determinó en su autopsia que la causa oficial de la muerte de Tanya fue por ahogamiento, pero Tanya también tenía muchas lesiones similares a las de Misty. Había sido golpeada severamente en la cabeza, tenía moretones y heridas defensivas en sus brazos, y también notaron que tenía cortes y abrasiones en su espalda, lo que indicaba que probablemente su cuerpo había sido arrastrado al canal mientras ella estaba inconsciente. El médico forense también notó que Tanya tenía lo que parecía ser una marca de mordida en su pezón derecho, que obviamente probablemente provenía de su asesino. Así que tomaron un registro de esta marca de mordida y pudieron recolectar una muestra de la saliva del asesino de ella. Mientras todo esto sucedía, la policía decidió llamar a un artista forense llamado Cameron Pye, y él se sentó con Misty, quien describió cómo se veía el atacante con tanto detalle como fue posible, tanto como ella podía recordar de todos modos. Y él creó un boceto compuesto del atacante, y esta es la imagen de ese boceto compuesto. Misty describió al atacante como un hombre caucásico, probablemente en sus 30 años. Dijo que tenía una cara delgada y angulosa, una frente grande y que su cabello estaba un poco ralo y tenía un bigote caído. Así que la policía ahora tenía este boceto compuesto del atacante y estaban preparándose para divulgarlo al público. Cuando solo un par de días después de que las chicas fueron atacadas, la policía recibió una llamada telefónica. Uno de los detectives respondió a esta llamada y al otro lado de la línea un hombre comenzó a hablar y este hombre dijo que había llevado a Misty al hospital después del ataque y que simplemente pensaba que la policía debería saberlo. Pero la policía estaba confundida por esta llamada telefónica porque Misty no fue llevada al hospital. Ella caminó hasta allí después de ser atacada. Ella llegó allí por su cuenta. Entonces, ¿por qué este hombre estaba al teléfono diciendo que la había dejado allí cuando no lo había hecho? De todos modos, el detective simplemente le preguntó a este hombre si podía venir a la estación de policía para dar una declaración sobre esto. Pero el hombre dijo que no confiaba en la policía, por lo que no quería darle su nombre y luego simplemente colgó el teléfono. Ahora, algunas fuentes dicen que a la policía no le molestó intentar rastrear esta llamada, mientras que otra fuente dijo que sí la rastrearon y descubrieron que la llamada se hizo desde un teléfono público fuera de una estación de gasolina en Abbotsford llamada Circle K. Así que no sé qué es verdad allí, no sé si rastrearon la llamada o no, pero de todos modos no creo que la policía le diera mucha importancia a esta llamada en ese momento.
no investigaron demasiado, pero no fue hasta más tarde en la investigación, cuando, debido a otras llamadas telefónicas misteriosas, comenzaron a pensar que tal vez ese era el asesino al otro lado de la línea, de lo cual hablaré más en un momento. Pero a medida que continuaba la investigación, todavía se buscaba cualquier evidencia en la escena donde tuvo lugar el ataque. Y la verdad es que no encontraron mucho, para ser honesta. Creo que todo lo que realmente encontraron fue un arete de aro que pertenecía a Misty y que se había roto y caído durante el ataque. Para ser honesta, el caso avanzaba muy lentamente. Realmente no tenían mucho en qué basarse en este punto. Realmente no tenían ninguna evidencia. Pero luego, en la tarde del 18 de octubre de 1995, aproximadamente 5 días después del ataque, la policía recibió otra llamada telefónica extraña. Básicamente, se había establecido una línea de consejos para este caso, para que cualquier persona con cualquier información sobre esta investigación pudiera llamar y dar esta información a la policía. Y cuando recibieron una llamada a esta línea de consejos esa tarde, el detective Rod Gell la contestó y un hombre comenzó a hablarle. Este hombre dijo, cito, «Sé dónde ocurrió el asesinato, junto a un camino que corre de norte a sur en un montículo cubierto de hierba detrás de los árboles». Y luego, cuando el detective Rod preguntó de dónde obtenía esta información, este hombre dijo lo siguiente. Para que sepas quién soy, el pezón derecho de Tanya sabía realmente bien. Y luego simplemente colgó el teléfono. La palabra que se censuró en esa llamada telefónica, por cierto, era pezón, así que este hombre dijo, citando, «El pezón derecho de Tanya sabía realmente bien». Ahora, como mencioné anteriormente, Tanya tenía una marca de mordida en su pezón derecho. Sin embargo, en este punto de la investigación, cuando este hombre hizo esta llamada telefónica, las únicas personas que sabían sobre esta marca de mordida eran la persona que realizó la autopsia de Tanya y la policía. Este pedazo de información no había sido revelado al público, así que la única otra persona que podría haber sabido sobre esta marca de mordida era el asesino. El detective Rod acababa de hablar con el asesino por teléfono, así que inmediatamente la policía comenzó a intentar rastrear esta llamada telefónica y rápidamente descubrieron que se había hecho desde un teléfono público al otro lado de la carretera del estadio de hockey MSA en Abbotsford, y por lo tanto se apresuraron a ir allí, pero desafortunadamente llegaron demasiado tarde. El asesino ya se había ido. Así que la policía trajo a expertos forenses para buscar huellas dactilares en este teléfono público, pero nuevamente no encontraron nada. Pero luego, solo unas pocas horas después, ese mismo día, el asesino hizo otra llamada telefónica, pero esta vez llamó al 911 en lugar de la línea de consejos y le preguntó al operador si podía comunicarse con la policía, y una vez que se comunicó, el asesino dijo lo siguiente. ¿Crees que sería lo suficientemente estúpido como para dejar huellas dactilares cuando hago una llamada telefónica? Y luego simplemente colgó el teléfono. El hecho de que estuviera hablando de huellas dactilares en esa llamada telefónica indicó a la policía que probablemente los estaba observando. Cuando corrieron al teléfono público cerca del estadio de hockey MSA, el asesino debió haber estado observándolos. ¿O cómo habría sabido que buscaban huellas dactilares? Entonces, una vez más, la policía intentó rastrear esta llamada telefónica, pero por alguna razón no funcionó. Realmente no sé qué pasó, pero no pudieron descubrir de dónde había venido esta llamada telefónica. Aunque antes de que tuvieran la oportunidad de realmente escuchar la llamada e investigarla, recibieron otra solo 20 minutos después. El asesino había contactado una vez más al 911 y después de ser transferido a la policía, le dijo al operador, cito, ¿tienen problemas para encontrar al asesino? Y cuando el operador respondió diciendo, ¿por qué quieres proporcionar información? El nombre al otro lado de la línea dijo que soy el que te da la oportunidad de encontrarme, estaré paseando en busca de alguien más antes de colgar el teléfono. El asesino dijo lo mismo que dijo en una de sus primeras llamadas telefónicas. Dijo, cito, solo para que sepas quién soy, el pezón derecho de Tanya sabía realmente bien.
Así que, una vez más, la policía siguió el procedimiento normal y rastrearon esta llamada hasta una cabina telefónica a solo un par de cuadras de la estación de policía de Abbotsford, cerca de la tienda de comestibles Ventura. Así que se apresuraron directamente a la escena, directamente a esta tienda de comestibles, pero como de costumbre para cuando llegaron allí no había nadie en la cabina telefónica. Hablaron con un par de personas como miembros del público que estaban cerca del área donde se había hecho la llamada telefónica, pero nadie recordaba haber visto a nadie en la cabina telefónica, así que una vez más, el asesino había logrado escapar, pero estas llamadas telefónicas realmente proporcionaron a la policía una visión de la mente de este asesino, qué tipo de persona era este hombre. Esto obviamente no era el tipo de asesino que evitaría a la policía a toda costa porque no quería ser encontrado. Este hombre estaba emocionado de estar en contacto con la policía. Claramente sentía que estaba por encima de los detectives. Sentía que era más inteligente y que nunca podrían atraparlo porque era muy astuto. Era arrogante y claramente no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. De hecho, en la última llamada telefónica amenazaba con hacerlo de nuevo. Dijo: estaré rondando en busca de otra persona. El 20 de octubre se publicó al público el boceto compuesto del asesino, y no mucho después el funeral de Tanya Smith, de 16 años. Tuvo lugar y la policía tuvo que literalmente observar a todos los que asistieron al funeral porque temían que el propio asesino intentara asistir. Eso parecía el tipo de cosa repugnante y arrogante que este hombre podría intentar hacer. Y lo hizo. No se dieron cuenta en ese momento, pero luego llegaron a saber que sí asistió al funeral, de lo cual obviamente hablaré más adelante. Y luego, al final de ese mismo mes, es decir, la noche del 31 de octubre, noche de Halloween, el asesino hizo otra llamada. El asesino llamó al 9. El uno alrededor de las 9:10 p.m. y describió lo que le hizo a Tanya Smith. Hizo referencia a la marca de mordida en su pezón y nuevamente dijo que iba a hacerlo con otra chica, y se descubrió que esta llamada se hizo desde una cabina telefónica fuera de un pub en la zona. GG Sports Bar, pero como de costumbre, cuando la policía llegó a la escena, no había nadie en la cabina telefónica, pero hablaron con un miembro del público que estaba cerca de la escena y le dijeron a la policía que vieron un coche granada de color beige estacionado justo frente a la cabina telefónica solo un par de minutos antes de que llegara la policía. Pero eso fue todo lo que pudieron decirle a la policía. No creo que este testigo haya podido ver bien a la persona que usaba la cabina telefónica, así que una vez más, la policía realmente no tenía mucho de qué partir. Después de esta cuarta llamada telefónica, la policía decidió divulgar partes de estas grabaciones de las llamadas al público, con la esperanza de que alguien reconociera la voz de este hombre y se presentara. Y como puedes imaginar, todos hablaban de este caso. Como dije antes, estaba en todos los medios, era una noticia enorme y la gente estaba aterrada. Las jóvenes de la zona estaban tan asustadas de que ellas serían las próximas. El asesino había amenazado con que él va a hacerlo de nuevo, y por lo tanto nadie se sentía seguro porque parecía que la policía no estaba más cerca de atrapar a este hombre. Quiero decir, no era culpa de la policía. Realmente estaban haciendo todo lo posible para intentar encontrarlo. Estaban observando a los criminales conocidos en el área, entrevistándolos y comparando su ácido desoxirribonucleico con las muestras de ácido desoxirribonucleico que tenían del asesino. Obviamente, como sabemos, tenían su muestra de semen y una muestra de su saliva de la marca de mordida, pero hasta ahora no habían encontrado una coincidencia. En este punto del caso, Misty, de 16 años, estaba mucho mejor y estaba de vuelta en casa con su familia, aunque todavía tenía protección policial constante, porque obviamente no habían encontrado al asesino, y fue visitada por otro artista forense porque la policía pensó que ahora que ella estaba mucho mejor, podría valer la pena pedirle su ayuda nuevamente para elaborar un nuevo boceto compuesto.
porque cuando se hizo el primer boceto compuesto, Misty todavía estaba en el hospital y todavía estaba en muy mal estado, así que pensaron que tal vez ahora tendría un mejor recuerdo de cómo se veía realmente el atacante. Entonces, el 16 de noviembre, Misty se sentó con un artista forense y una vez más describió al hombre que la atacó a ella y a Tanya, y este fue el boceto que resultó de esta reunión. Misty dijo que se parecía más a su atacante que el primer boceto. Poco después de que se publicó el nuevo boceto, la policía comenzó a recibir innumerables pistas de personas que creían saber quién era el asesino, a quién se parecía el boceto compuesto. Pero hubo un hombre en particular que se mencionó un par de veces en estas llamadas telefónicas y su nombre era George Evenden. Ahora creo que George era algo conocido por la policía. Aparentemente se sospechaba que estaba involucrado en el tráfico de drogas y también fue acusado de un par de agresiones sexuales en la zona. De hecho, 2 mujeres que habían sido agredidas sexualmente por un hombre identificaron a George en la rueda de reconocimiento y ambas dijeron que creían que él era el hombre que las había agredido. Aunque cuando George estuvo frente a Misty en una rueda de reconocimiento, ella no lo identificó como su atacante. Pero a pesar de eso, la policía decidió investigar a George como sospechoso en este caso, y George entregó voluntariamente una muestra de ácido desoxirribonucleico y una impresión dental de sus dientes para ser comparados con la marca de mordida en Tanya. Para ser honesta, George fue muy cooperativo con la policía. Estaba dispuesto a hacer todo lo que ellos querían que hiciera y después de interrogarlo, los detectives realmente comenzaron a dudar de que él fuera el asesino. Creo que al principio realmente pensaban que él era su hombre, realmente pensaban que habían encontrado al asesino de Abbotsford, pero ahora, como dije, estaban escépticos y finalmente George fue completamente descartado como el asesino cuando se determinó que su ácido desoxirribonucleico no coincidía con el ácido desoxirribonucleico que tenían del asesino y su impresión dental no coincidía con la marca de mordida. Pero lo interesante es que el verdadero asesino, quienquiera que fuera, había estado muy callado durante el tiempo que George era sospechoso. La policía no recibió ninguna llamada de él, así que parecía que esperaba que culparan a George del asesinato para poder salirse con la suya. El asesino de Abbotsford no había contactado a la policía desde la noche de Halloween, el 31 de octubre. Simplemente no supieron nada de él. Así que la gente comenzó a pensar que tal vez había dejado la ciudad, tal vez se había mudado. Eso fue hasta el 17 de febrero de 1996, 4 meses después del ataque a Tanya y Misty, cuando el asesino hizo algo que es honestamente una de las cosas más locas que he encontrado. Como cuando leí esto estaba en shock. Esa tarde el asesino hizo otra llamada telefónica, pero esta vez no a la policía. De hecho, se puso en contacto con la estación de radio local de Abbotsford, que se llamaba Radio Max. ¿Sabes cuando los miembros del público pueden llamar a las estaciones de radio y a veces tienen competencias y cosas así? Bueno, el asesino llamó a la estación de radio local en la línea pública y habló con el presentador de radio cuyo nombre era Mike. No le dijo hola ni nada de eso a Mike. Lo único que dijo fue, cito, revisa el coche de Radio Max en el estacionamiento. Y luego simplemente colgó el teléfono, así que Mike estaba obviamente bastante confundido por esta llamada telefónica. Realmente no sabía qué estaba pasando. Inicialmente pensó que tal vez este hombre que llamaba había dañado el coche de Radio Max o lo había golpeado y simplemente tenía demasiado miedo para decírselo en su cara. De todos modos, Mike salió al estacionamiento y comenzó a caminar hacia el coche de Radio Max. Y desde la distancia pudo ver un objeto bastante grande simplemente sentado en el capó del coche. Y cuando finalmente llegó al coche, se dio cuenta de lo que era este objeto. Era una lápida, la lápida de Tanya Smith,
El asesino había arrancado la lápida de su víctima de su tumba, la había llevado a este estacionamiento y la había dejado allí. También había desfigurado la lápida, había garabateado y escrito cosas por toda la foto de Tanya. Escribió que ella no fue la primera y no será la última, todavía estoy buscando, no me encontrarás. Y también un día Misty. Así que estaba amenazando directamente a su víctima sobreviviente, Misty. También escribió en ella una referencia al pezón de Tanya, por lo que la policía sabía que era el asesino quien había hecho esto porque, una vez más, esta información, la marca de mordida en su pezón, aún no se había hecho pública aún. Es simplemente absolutamente loco. Como dije cuando leí eso, simplemente estaba en shock porque quitarle la vida a alguien es horrible en sí mismo, pero luego faltar al respeto y vandalizar su lugar de descanso y su lápida es una locura. No puedo imaginar cómo debe haber sido esto perturbador y traumático para la familia de Tanya. Esta persona, quien quiera que fuera, no tenía absolutamente ningún remordimiento o culpa. Esto claramente era solo un juego divertido para él. Le encantaba la atención y le encantaba jugar al gato y al ratón con la policía. Pensaba que era invencible. Solo 2 días después de que arrojó la lápida, el asesino llamó al 911 y esta fue su, creo, quinta o sexta llamada a... Esta vez la llamada fue rastreada hasta un teléfono público junto a la pista de atletismo del Estadio Rotario en Abbotsford y tan pronto como la policía tuvo la ubicación, los coches patrulla fueron directo a la escena. Como de costumbre, el asesino ya había huido, pero la policía comenzó a hablar con todos los que vieron en el área y cuando hablaron con una joven, se enteraron de que ella realmente vio a un hombre usando el teléfono público solo minutos antes de que llegara la policía. Esta mujer estaba trotando por la pista de correr cuando vio a un hombre usando el teléfono y dijo que creía que este hombre probablemente estaba en su últimos 20 a principios de los 30 y también notó que cerca de él había un coche de color beige que coincidía con la descripción del coche que se vio en el bar deportivo de Gigi, donde el asesino previamente hizo una llamada a la policía. De todos modos, esta mujer dijo que después de que este hombre terminó de usar el teléfono, caminó hacia la pista de correr y simplemente la miró por un momento con los brazos cruzados. Y luego, momentos después, cuando esta mujer miró hacia el área donde él estaba de nuevo, se dio cuenta de que él se había ido y el coche de color beige estaba justo saliendo. Desafortunadamente, esta corredora no pudo dar una gran descripción de este hombre porque realmente no vio mucho su rostro y, por supuesto, en ese momento no pensó que estaba mirando a un posible asesino, por lo que realmente no tomó nota de sus características. Todo lo que realmente pudo decirle a la policía fue que este hombre medía aproximadamente 6 pies de altura, tenía una constitución atlética y tenía el cabello de un color marrón rojizo. Un par de días después de esto, la policía recibió otra llamada telefónica, pero esta vez de una mujer que vivía en la zona, y esta mujer estaba muy asustada porque acababa de estar sentada en su casa cuando de repente una de sus ventanas se rompió porque alguien había lanzado una llave inglesa a través de ella. Así que la policía fue directamente a la casa de esta mujer y echaron un vistazo a esta llave inglesa que estaba en el suelo y notaron que pegado al objeto había una carta en un sobre y pronto se dieron cuenta de que esta carta era del asesino de Abbotsford. Simplemente se acercó a una casa al azar y lanzó esta carta y llave inglesa a través de la ventana. Esta era una nueva forma de comunicarse con la policía para él. En la carta afirmaba haber cometido otros delitos y dijo que había agredido sexualmente a otras 3 mujeres. Y luego en el sobre, que era de color azul oscuro,
Escribió en letras mayúsculas cita del asesino. Así que todo esto se recogió como evidencia y se envió para pruebas forenses. Y el experto forense no encontró ninguna evidencia en el sobre. Sin embargo, sí encontró algo en la cinta que se usó para pegar el sobre a la llave inglesa. Encontró la huella dactilar del asesino. El asesino cometió un error. Así que inmediatamente la policía ingresó este registro de huellas dactilares en la base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico y en la base de datos de antecedentes penales de los Estados Unidos. Lamentablemente no hubo coincidencia. Fue una locura. Y me imagino que fue realmente frustrante para la policía porque en realidad tenían muchas pruebas en este caso, tenían muestras del semen y saliva del asesino, ahora tenían su huella dactilar, tenían numerosas grabaciones de llamadas telefónicas con su voz, tenían una carta que él había escrito, tenían bocetos compuestos, tenían tantas pruebas, pero aún no tenían idea de quién era y creo que el público realmente comenzó a perder la esperanza en este punto. Comenzaron a creer que este caso probablemente nunca se resolvería y que la policía nunca atraparía al asesino. La policía decidió volver su atención a las grabaciones de las 5 llamadas telefónicas que había hecho el asesino. Como mencioné anteriormente, la policía sí publicó partes de estas llamadas telefónicas al público con la esperanza de que alguien reconociera la voz de este hombre y se presentara, pero realmente no se obtuvo nada de esto. Pero la policía solo pensaba que alguien allí fuera debe conocer esta voz, deben saber quién estaba haciendo estas llamadas telefónicas y por lo tanto decidieron mejorar la grabación y volver a publicarlas para el público. Y estaban pidiendo a cualquiera con cualquier información sobre esta voz que se pusiera en contacto con la policía. Las cintas mejoradas se publicaron el 30 de abril de 1996, así que justo después de 6 meses del ataque a Misty y Tanya y solo unas pocas horas después de que fueron liberadas, la policía recibió una pista particular que resultaría ser el avance en este caso, el avance que la policía había estado esperando. Esta pista vino de una mujer llamada Audrey y ella dijo que ella y otros miembros de la familia creían que la persona que hizo esas llamadas telefónicas era su hijo y su nombre era Terry Grant Driver. Dijo que sonaba exactamente como su voz. La madre de Terry, Audrey, también mencionó por teléfono que Terry dijo que había asistido al funeral de Tanya Smith y que durante una discusión familiar gritó: «Cita, no te metas conmigo, ya no me conoces y no sabes de lo que soy capaz de hacer». Terry Driver nació en 1965, lo que lo hacía de 31 años cuando su madre contactó a la policía en abril de 1996. Trabajaba para Abbotsford Printing y estaba casado, y él y su esposa tenían 2 hijos juntos. Él parecía para todos los que lo conocían como un hombre de familia normal y trabajador, pero ahora era sospechoso en un caso de asesinato. Entonces, después de recibir esta llamada telefónica de la madre de Terry, 2 detectives fueron a su casa y esperaron a que llegara a casa del trabajo. Y cuando Terry finalmente llegó a casa, los detectives notaron que conducía un Pontiac Grand Prix marrón claro de 1982, un coche que se parece a la descripción del vehículo visto por 2 testigos en este caso. Terry salió de su coche, entró en su casa y poco después los detectives salieron de su coche y fueron a tocar la puerta de Terry. Terry abrió la puerta y los detectives le explicaron que alguien había contactado a la policía e identificado a él como un posible sospechoso en el caso del asesino de Abbotsford. Decidieron no decirle que fue su propia madre quien dio su nombre porque, en primer lugar, si él no es el asesino, eso podría hacerlo muy incómodo y difícil para su relación, pero también si él es el asesino, eso podría poner a su propia madre en peligro. ¿Quién sabe qué podría haberle hecho por identificarlo? Así que los detectives simplemente le dijeron a Terry: «Mira, alguien ha dado tu nombre a la policía y necesitamos hablar contigo sobre este caso», e inmediatamente los detectives pensaron que la voz de este hombre sonaba muy similar a la voz del asesino.
Comenzaron a entrevistar a Terry y simplemente le preguntaban sobre su trabajo y su vida en general, creo. Y en un momento le preguntaron qué estaba haciendo en la noche de Halloween, la noche en que el asesino hizo una de esas llamadas telefónicas, y Terry dijo que esa noche simplemente estaba pidiendo dulces con sus hijos, aunque no pudieron confirmar esto y darle una coartada a su padre porque eran muy jóvenes en ese momento. Hacia el final de la entrevista, los detectives le preguntaron a Terry si estaría dispuesto a ir a la estación de policía y entregar una muestra de ácido desoxirribonucleico y su huella dactilar, o si vendría y tomaría una prueba de detector de mentiras, y Terry Driver dijo no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, por supuesto, esto fue una señal de alerta inmediata para la policía, porque si alguien era sospechoso en una investigación de asesinato y sabían que eran inocentes, sabían que no tenían nada que ver con eso, ¿por qué no querrían cooperar con la policía y dar su ácido desoxirribonucleico para que pudieran ser completamente descartados? De todos modos, Terry dijo que no por la razón que fuera, y la policía abandonó su casa, y creo que más tarde ese mismo día llamaron a Terry y le preguntaron de nuevo si podía entrar y dar sus muestras de ácido desoxirribonucleico, pero una vez más se negó y les dijo que llamaría a la policía al día siguiente. La policía descubrió más tarde que esa misma tarde, después de hablar con ellos, Terry Driver contactó a su jefe en Abbotsford Printing. Creo que eran bastante buenos amigos y Terry quería algunos consejos de él sobre todo este asunto. Le explicó toda la situación a su jefe y dijo que los detectives querían que fuera a la estación de policía para ser interrogado, y su jefe dijo bueno, Terry, si no eres culpable, entonces deberías hacer lo que te piden, deberías cooperar con la policía. Así que al día siguiente, Terry llamó a la policía como prometió que lo haría y les dijo que no estaba dispuesto a hablar con ellos hasta que hubiera conseguido un abogado. Y Terry tenía en mente a un abogado específico que quería. Su nombre era el señor Jack Harris y Terry solo estaba esperando que estuviera disponible y dijo que pronto su abogado estaría en contacto con la policía. Así que mientras la policía esperaba a que el abogado de Terry se pusiera en contacto, decidieron echar un vistazo al pasado y a la crianza de Terry Driver para tratar de tener una mejor idea de quién era este hombre y si era capaz o no de cometer un acto tan horrendo. Terry Driver nació el 27 de enero de 1965. Tenía 3 hermanos, por lo que era uno de 4, y según un libro que leí sobre este caso, cuando nació Terry tenía algún tipo de daño cerebral. Como sabemos, la madre de Terry se llamaba Audrey y en realidad no sé cómo se llamaba el padre de Terry. Todo lo que sé sobre su padre es que solía ser un oficial de policía, lo cual es interesante. De todos modos, creo que Terry se comportó muy mal durante toda su infancia hasta el punto de que sus padres literalmente no podían manejar su comportamiento por sí mismos, y así que cuando tenía solo 5 años fue ingresado en un centro de atención especial. Durante el tiempo que estuvo en cuidado, sus padres se divorciaron y aparentemente su tiempo en el centro de atención fue citado como problemático. No sé de qué manera fue problemático, eso fue literalmente todo lo que decía en línea. Supongo que probablemente fue maltratado allí de alguna manera, pero a medida que Terry se hacía mayor, su mal comportamiento simplemente continuó y empeoró. Se volvió cada vez más violento y disfrutaba siendo violento con otros niños, personas y también animales. Disfrutaba lastimando a los animales. Finalmente, al entrar en su edad adulta, Terry siguió una carrera en la impresión y pronto se casó con una mujer que era 10 años mayor que él, creo, y tuvieron 2 hijos juntos y decidieron criarlos en la ciudad de Abbotsford, lo que nos devuelve a donde estábamos en el caso. Entonces, después de hablar con su abogado, el señor Harris, Terry Driver acordó hablar con la policía y cooperar de alguna manera. Digo de alguna manera porque todo tenía que ser en los términos de Terry. Terry dijo que daría a la policía
sus huellas dactilares, pero se negó a dar cualquier otra forma de ácido desoxirribonucleico, por ejemplo, su saliva, no la entregaría a la policía y dijo que solo daría sus huellas dactilares a la policía si prometían destruir su registro de huellas dactilares inmediatamente después de que hubieran terminado usarlos. Ahora solo quiero hacer un rápido resumen y repasar las pruebas de ácido desoxirribonucleico que la policía tenía del asesino de Abbotsford. Así que tenían su muestra de semen de donde había violado a Tanya Smith, tenían su muestra de saliva de la marca de mordida en su pezón y también tenían su huella dactilar del cinta adhesiva que se usó para pegar el sobre a la llave inglesa que fue lanzada a través de la ventana de esa mujer. Ahora creo que el público sabía que la policía tenía una muestra del semen del asesino. Creo que esa información se les dio a conocer. Sin embargo, como he dicho un par de veces en este video, no sabían sobre la muestra de saliva que habían obtenido de la marca de mordida y tampoco sabían sobre la huella dactilar en la cinta adhesiva. La única otra persona que habría sabido sobre la muestra de saliva y la marca de mordida sería el asesino, pero lo que el asesino no habría sabido era que la policía tenía su huella dactilar de esa cinta adhesiva. Así que la policía se dio cuenta de que esa era la razón por la que Terry solo accedió a dar sus huellas dactilares, porque no pensaba que tenían las huellas dactilares del asesino para compararlas. Pensó que solo tenían su semen y saliva, por eso se negó a dar esas muestras de ácido desoxirribonucleico, así que de todos modos el 3 de mayo de 1996, Terry Driver llegó a la estación de policía con su abogado y tomaron sus huellas dactilares, y después de examinar sus huellas contra las huellas que tenían del asesino, descubrieron que coincidían. Terry Driver, de 31 años, era el asesino de Abbotsford. Así que Terry fue arrestado inmediatamente y puesto bajo custodia y las noticias de su arresto pronto circuló por la zona local y las personas que conocían a Terry estaban conmocionadas porque, como dije antes, parecía un hombre de familia amigable y normal, no el tipo de persona que esperarías que también fuera un asesino despiadado. Driver decidió negar sus cargos y se declaró inocente, lo que significaba que el caso tenía que ir a juicio. El juicio comenzó en septiembre de 1996 y para este punto la policía y la fiscalía habían recopilado muchas pruebas contra Terry Driver que presentaron en la corte. En primer lugar, como sabemos, su huella dactilar coincidía con la huella dactilar que se descubrió en la cinta adhesiva de la carta y la llave inglesa, y dentro de esta carta él confiesa el ataque. En segundo lugar, habían tomado las impresiones dentales de Terry y sus dientes coincidían con la marca de mordida en el pecho de Tanya y su saliva también coincidía con la muestra de saliva que tenían del asesino. También coincidía con la muestra de semen que recuperaron del cuerpo de Tanya y también leí de una fuente que una fibra encontrada en la ceja de Tanya durante su autopsia coincidía con las fibras encontradas en el suelo del coche de Terry Driver, indicando que después de atacar a Tanya, puso su cuerpo inconsciente en su coche, la llevó al canal y luego la arrastró al agua donde se ahogaría y luego sería encontrada muerta. Ahora el equipo de defensa de Terry no podía negar todas estas pruebas forenses que lo vinculaban con el crimen. No había forma de que pudieran decir que Terry no estaba involucrado, así que en su lugar decidieron tomar un enfoque un poco extraño para explicar las pruebas en su contra. Afirmaron que Terry en realidad no fue el que atacó a las chicas con el bate de béisbol. Dijeron que las chicas fueron atacadas y golpeadas por otro hombre que simplemente las dejó morir en ese estacionamiento y que algún tiempo después Terry se encontró a ambas chicas en el suelo y estaban inconscientes. Y dijeron que Terry notó que Tanya estaba desnuda y por lo tanto decidió violarla, durante lo cual mordió su pezón. Terry
Afirmó que mientras violaba a Tanya podía oír su respiración, pero luego cuando terminó se dio cuenta de que había dejado de respirar y que estaba muerta y dijo que simplemente entró en pánico. Se dio cuenta de que su ácido desoxirribonucleico y su semen iban a ser encontrados en el cuerpo de una chica muerta, por lo que decidió que necesitaba deshacerse de él de alguna manera. Así que puso el cuerpo de Tanya en su coche y condujo hasta el canal y simplemente la arrojó allí, probablemente esperando que el agua borrara cualquier evidencia en su cuerpo. No lo hizo. También afirmó que luego llevó a Misty al hospital, tal como lo hizo en esa primera llamada telefónica, y no sé por qué dijo eso, porque como dije antes, pues no lo hizo. Misty caminó la corta distancia hasta allí, le llevó un tiempo y creo que se desplomó en un jardín en un momento de su camino, pero finalmente se levantó y llegó al hospital por sí misma. Así que Terry intentó afirmar que él no fue el que atacó y golpeó a las chicas con el bate de béisbol, pero dijo que sí violó a Tanya y luego arrojó su cuerpo al río, pero por supuesto nadie realmente creyó esto en absoluto. Si esto realmente fue lo que sucedió esa noche, no explica lo de Terry. Acciones después del ataque. Si eso realmente fue lo que sucedió, ¿por qué llamó a la policía innumerables veces, los provocó, confesó el asesinato y arrancó la lápida de Tanya? Creo que lo mencioné antes, pero incluso asistió al funeral de Tanya. El funeral fue grabado y él fue captado en cinta allí. Así de enfermo estaba este hombre y estoy bastante segura de que durante el juicio dijo que la razón por la que asistió a su funeral fue para pedir perdón. Esa fue su forma de pedir perdón por lo que hizo. En un momento durante el juicio, creo que el equipo de defensa de Terry intentó culpar sus acciones al hecho de que tenía síndrome de Tourette y trastorno obsesivo compulsivo. Ni siquiera voy a dedicar mucho tiempo a eso porque, por supuesto, muchas personas sufren con esos trastornos y no hacen lo que él hizo. Antes de que terminara el juicio de Terry, su víctima sobreviviente, Misty Cockrell, subió al estrado muy valientemente como testigo y describió sus recuerdos del ataque, y cuando le preguntaron si podía ver a su atacante en la sala del tribunal, ella dijo que sí y señaló a Terry Driver. El equipo de defensa optó por que Terry fuera juzgado frente a un juez en lugar de un jurado, por lo que el juez debía tomar la decisión final sobre si era culpable o no culpable, y cuando el juicio llegó a su fin en octubre de 1996, un año después del ataque, el juez encontró a Terry Driver culpable del asesinato en primer grado de Tanya Smith, de 16 años, y del intento de asesinato de Misty Cockrell, de 16 años. Fue condenado por el intento de asesinato de Misty Cockrell, de 16 años, a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Entonces, después de 25 años sería elegible para libertad condicional, que creo que es el próximo año, 2021. Terry intentó apelar su sentencia en 2001, pero esta apelación fue rechazada y finalmente, en un juicio separado, fue condenado por 2 agresiones sexuales más, las cuales confesó en la carta que arrojó por la ventana con la llave inglesa. Después del juicio y todo, Misty Cockrell comenzó a hacer mucho trabajo voluntario para una organización llamada Jóvenes contra la Violencia. Creo que hizo muchas presentaciones públicas y además de eso continuó para obtener una licenciatura en sociología. Misty también finalmente continuó para comenzar su propia familia. Se casó y tuvo una hija y de hecho nombró a su bebé con el nombre de su mejor amiga Tanya. Y eso es prácticamente todo para este caso. Ese es el caso del asesino de Abbotsford, uno realmente muy triste, pero también muy interesante. Como siempre, por favor, déjame saber tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Antes de irme, solo quiero dar un agradecimiento especial a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere convertirse en miembro de nuestra pequeña familia de Patreon, entonces el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos.